espiritual. Él siempre asume, pues, como de acuerdo a lo que la Biblia nos habla, pues la Biblia nos habla abundantemente de lo que es esa parte que como hombres no la conocemos, pero a través de la Biblia sí la podemos descifrar, conocer, y en este caso, pues es el asunto nuestro que conocemos y tenemos esa bendición que muchos, y pudiera ser, no estoy exagerando, pudiera ser que dado la proximidad del regreso de Cristo, muchos contemporáneos no experimentemos lo que es este paso desconocido, pero conocido por medio de la palabra. El apóstol Pablo siempre estuvo un poco con deseos y sin deseos. Cuando le dice a los filipenses, yo quisiera no ser desnudado, quiere decir que él deseaba más bien irse en el rapto, está diciendo. En el capítulo número 1 de Filipenses habla del 21 en adelante, habla de esa inquietud de Pablo, pero quisiera, dice, más bien quedarme en el cuerpo para las tareas que todavía faltan dentro de la iglesia. Pero más quisiera no ser desnudado, más quisiera experimentar. Y eso también lo dijo el apóstol cuando habla allá con los tesalonicenses, cuando dice, y nosotros que estemos vivos seremos transformados. Es decir, tenía esa idea de que podía ser transformado sin ver muerte, porque esa es una de las promesas que hay precisamente para la iglesia. Bueno, eh, voy a entrar a lo que sería este caso de la pregunta de Job, ¿dónde van los muertos? Le hemos llamado a estos temas el estado intermedio de los muertos. ¿Qué quiere decir el estado intermedio de los muertos? Lo que quiere decir es que cada persona tiene que morir, pero como el ser humano está compuesto de alma o de cuerpo o de espíritu, alma y cuerpo, o como sea, espíritu, alma o cuerpo, espíritu y alma. Esa es la composición. En el caso de que está establecido que todos van a morir en ese general, siempre hay algo importante que mencionar, que para Dios, dado que somos la imagen y semejanza de Él, esas tres partes o esa composición tripartita del hombre es tan grande, tan especial para Dios, que no puede desechar el uno ni el otro. En el sentido de que decíamos la vez pasada que, bueno, esa era la idea de los gnósticos, que el cuerpo pues no tiene que estar anhelando asuntos de cielo, porque la idea gnóstica es comamos y bebamos. Por eso es que Pablo les habla a los corintios, que esa es una filosofía de estas líneas heréticas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dicho de otra manera, disfrutemos con el cuerpo, porque el cuerpo no tiene nada que ver con los asuntos celestiales. No obstante, en el caso, de acuerdo a la palabra, sí tiene una gran relevancia tanto el cuerpo, el alma y el espíritu para Dios. Y en ese momento, cuando se separa lo que es la parte inmaterial, lo que es el espíritu del cuerpo, bueno, ese preciso instante de esa separación, que
hay de esa muerte a la resurrección, es decir, hay un intervalo. Y ese intervalo de la muerte a la resurrección, ese es un asunto que lo va a experimentar tanto el inconverso, el que le dio la espalda al Señor, como los santos. Aun cuando esos cuerpos de los que rechazaron a Dios parecería que quedarían en el olvido, no, tienen un estado intermedio. Tiene del momento de la muerte al momento de la resurrección, con la diferencia que los santos van a ser resucitados para vida, como dice Daniel 12:1 en adelante. Dice que unos serán resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahí podemos ver que está hablando de que todos los cuerpos, sin excepción, van a ser resucitados, y a eso es a lo que se le llama estado intermedio de los muertos, porque no puede, de acuerdo a la palabra, no puede haber como un desechar de Dios del cuerpo, ni mucho menos del alma o del espíritu, sino que eso lo va a unir de nuevo el Señor. Y en este caso es por lo que estoy diciendo, porque no desmerita, es algo especial por ser ese ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, veamos para que vayamos sacando algunas como definiciones, como separaciones, más bien. Váyase a 2 de Corintios, vamos a leer una vez más en el capítulo número 5, para que podamos ver esta parte a la cual Pablo está haciendo alusión. En el versículo número 4 de la segunda carta está diciendo: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino que dice revestidos. Bueno, yo creo que tenemos la misma versión, ¿verdad? La R60, ¿verdad? Yo creo que estamos ahí bien, estamos hablando lo mismo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿a qué se refiere? Aquí podemos ver definido lo que es cuerpo, que se le llama tabernáculo, y lo que es lo otro, que es lo inmaterial. En este tabernáculo gemimos. ¿Quién es el que gime? Vamos a ver, ahí está hablando de otro, no está hablando del cuerpo. El cuerpo es identificado como el tabernáculo, y el que gime, esa es la parte inmaterial. Y gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Es acá donde Pablo está diciendo también que él no quiere pasar ese momento de la muerte. Pues a nadie, aunque allá lo vemos pues resuelto y optimista cuando ya le está llegando el momento, pero aquí vemos que como que no quiere ser desnudado, porque cuando la persona muere o fallece, en ese momento es desnudado el hombre interno, porque ya lo hemos aclarado y lo hemos dicho muchas veces, y no pensemos que lo que es este cuerpo es el hombre. No, el hombre en sí es esa parte interna, espiritual. Y eso debe de quedar bien claro, porque de acuerdo a lo que vemos acá en la palabra, está diciendo el apóstol Pablo que él no quisiera ser, dice, desnudado. En este versículo número 4. Más, fíjese qué importante, sino revestidos. Él está esperando el rapto. ¿Cuántos están esperando el rapto, hermano? Bueno, no les creo porque están dormiditos, ¿ya? Pero aquí está diciendo: más quisiéramos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, lo que quiero destacar en estos versículos es esa división o aclaración de que
el cuerpo es el tabernáculo y lo que es, vamos a ver, sigue diciendo todavía, así que vivimos confiados siempre. En el verso 6, sigamos leyendo, y sabiendo que entre tanto que dice que estamos en este cuerpo, vamos a ver, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Se fijó ahí. Pablo dice, yo más quisiera ahora estar ausente. Pero ¿a qué se refiere? Ausente en su espíritu, en su cuerpo, en su parte espiritual. Ausente del cuerpo. Aquí está separando el cuerpo. Entonces, a ese asunto o a a lo que se le llama lo que es el espacio o el intervalo de lo que es el estado intermedio. Váyase al capítulo número 1 de Filipenses para que veamos, reforcemos una vez más esto, nos interesa, hermanos. Versículo 21, en el versículo número 21 nos dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, vamos a ver, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Está Pablo en este caso en un callejón, en una indecisión más bien. Pablo no sabe qué escoger. Más dice eso, lo expresa con toda claridad. Estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne, bueno, ahí está diciendo quedarme siempre pues vivo para poder servir al Señor. Aquí estamos viendo este asunto bien claro. Ahora, luego de que la persona muere, vamos a ir repasando una vez más el estado en el cual la parte inmaterial, en el capítulo, ya lo veíamos, en el capítulo número 6 de Apocalipsis, verso 9 en adelante, yo lo voy a resumir rapidito y de esta manera usted lo puede chequear. Ahí lo que rescatamos es, ya lo decíamos el jueves, es para ver ya lo que es la ubicación de los que salieron del cuerpo. En este caso estaría hablando de los santos, los mártires que murieron en la gran tribulación. Pero ahí dice, y las almas que estaban debajo del altar, dice que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre? Son almas y ahí no son cuerpos. Dice que los que fueron decapitados, bueno, les cortaron la cabeza, pero al cuerpo, al alma no, el alma está intacta. ¿Y a dónde está? Eso es lo que vamos a ver. Cuando dice en este versículo 9 al 11 del Apocalipsis, vemos un lenguaje no de cuerpo, sino de almas. Y esto debe de ser interesante porque, y sobre todo usted y yo, enterados de todo esto, es ahí donde tenemos que, bueno, mejorar la vida y esa estrecha comunión nuestra con Dios. Y vamos a ver, en el capítulo número 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16, habla con respecto a los muertos. Cuando dice ahí que en el momento, fíjese, léalo conmigo rapidito, 4:16 de Tesalonicenses. En este versículo está hablando ya dónde están las almas, dónde están. Y aquí lo deja muy claro, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de lo que es el cuerpo, no está hablando del alma. En Corintios, en la primera carta, capítulo 15, verso 50 en adelante, está hablando también de la condición
de lo que es lo material, el cuerpo, está hablando de lo que es el cuerpo. Pero allá en Lucas, para que hagamos el contraste, allá en Lucas 16, verso 24, está hablando de lo que es un lenguaje de personas que ya no están en los cuerpos, sino que están en la parte inmaterial. En esa ocasión, esos versículos de ese capítulo número 16, verso 43 en adelante, es un lenguaje de almas. Cuando dice el hombre rico que había muerto, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y sucesivamente. Y vemos, le contesta Abraham, pero le está contestando el alma de Abraham, porque Abraham ya tiene siglos de haber muerto. Le está hablando el alma de Abraham y tienen ese lenguaje o esa plática, y es ahí donde se nos dice que, bueno, estos están acá. ¿A qué se refiere? Las almas de estos están acá. Las almas están en descanso o en el paraíso de Dios, que en este caso lo decíamos el jueves, el paraíso de Dios, y eso es lo que vamos a concluir esta noche con lo que es el traslado o el estado intermedio de los muertos en Cristo. Por ejemplo, acá está diciendo en ese platicar, en ese dialogar de Abraham, ¿sabe quién lo está diciendo? ¿Sabe quién fue el que habló de esto? No fue ni Pablo ni Pedro, que lo escribió en sus cartas, ni nada de esto. Quien comenta este relato es el mismo Jesús. Fue Jesús, dicho de otra manera, fue Dios el que revela el estado de los muertos, el estado de las almas. En este caso, estos son almas, pero los cuerpos, ¿a dónde están? Esos cuerpos son importantes para Dios. Esos cuerpos no pueden ser olvidados para Dios. ¿Por qué? Porque decíamos, si se recuerda, en el capítulo número 2, verso 4, si no estoy mal, del Génesis, cuando dice, tomó polvo, cuerpo, sopló, espíritu, y cuerpo, y el soplo, surgió un alma viviente. Entonces, en ese caso, el cuerpo es algo maravilloso para Dios. Es algo, por eso es que Pablo, allá cuando escribe, está a los Corintios en su primera carta, en capítulo 6 en adelante, habla de que en el caso nuestro como cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos el edificio de Dios, somos el templo de Dios. Por lo tanto dice que nos cuidemos el templo de Dios. Pues entonces, ¿a qué se refiere? Al cuerpo. El cuerpo no es una cosa secundaria para Dios, el cuerpo es algo especial, porque ahí nosotros podemos ver que el cuerpo se convierte en el edificio, se convierte en el templo de Dios. Imagínense, por eso es la gran importancia del uno o del otro que Dios tiene, de la importancia para el cuerpo, la importancia para el espíritu, para el alma. Todo esto es un solo conjunto. Ahora vamos a ver, están ahí esos cuerpos, todos los que han muerto desde Abel y sucesivamente, saber cuántos billones de personas en estos 6,000 años de historia humana, no sé cuántos han muerto. En ese tiempo, antes de Cristo, decíamos, todos iban a este lugar que lo dijo Cristo. Lucas 16 en adelante, verso 22 en adelante, habla de que ese es el lugar del Hades. Yo lo he descifrado de esta manera, que es la antesala para luego que se resuciten los cuerpos, van estos a ser echados unos
a lo que es el lago de fuego, que no es el lago de fuego, el Hades no es el lago de fuego, sino es un lugar de espera. Es un lugar donde las almas, no los cuerpos, las almas de las personas están ahí depositadas. En este caso decíamos que es un lugar que está en el corazón de la tierra, de acuerdo a lo que dice Mateo que dijo Cristo, porque ellos recogieron las palabras que dijo Cristo, que él estaría como estuvo Jonás en el corazón de la tierra, y eso lo vamos a ver de otro momentito. Pero vamos a ver, en ese lugar están las almas desde Adán, las almas de Adán, de Caín, de Noé, los patriarcas, los profetas y los malos y los buenos y todo, con la diferencia que en ese lugar que es el Hades que habla Lucas, ahí es un lugar de dos depósitos. Y esos dos depósitos, el uno es el lugar de angustia. Ahí caen todas las almitas, todos los perversos, todos los perdidos, todos los que no. Ahí están los Herodes, ahí están los misraínes, ahí están los bueno, todos los en una parte de ese lugar. Y en la otra parte, antes de Cristo, estaba el seno de Abraham, que era el lugar superior que está en ese corazón de la tierra, incluso todavía está. En ese lugar caían las almas, los cuerpos. Me pregunta usted, los cuerpos no se sabe a dónde quedan, porque ese es otro asunto. La Biblia no está diciendo, bueno, se quedaron los cuerpos de David. Bueno, se dice ahí que está la tumba de David, ahí está el cuerpo, pero no se dice la tumba de Elías, no se dice la tumba de tantos santos que han habido y de tantos malos que han habido. No se dice eso. Es en ese sentido, si es un asunto, diríamos, secundario con respecto a dónde quedan, pero que no dejan de tener importancia tanto el uno como el otro. Eso sí es un hecho. Pero lo que se destaca es dónde va esa persona. ¿Dónde va? Que es la persona, es el alma, no es el cuerpo. ¿A dónde va? De inmediato que sale esa persona antes de Cristo, desde allá, desde Adán, digamos, todas esas almas iban a ese lugar que le llaman el seno de Abraham, que es, dicho de otra manera, el paraíso. Paraíso es una palabra que viene de allá, de lo que es el jardín. Jardín sinónimo de paz, de alegría, de visitación de Dios y sucesivamente. Acuérdese que Dios visitaba a Adán en el jardín, y eso es el sentido de ponerle paraíso, que es lo que significa también paraíso. Es un jardín, es un lugar cómodo, es un lugar de gozo, es un lugar de alegría, es un lugar de paz. Amén. Entonces aquí se le llama el seno de Abraham, que es el paraíso de Dios, el gozo de Dios. Ahí caían todos. Ahí estaba el alma de Abraham. Bueno, aquí está platicando con este que ha llegado. Y cabe aclarar que, fíjese qué importante es esto que voy a aclarar. Ya lo hemos dicho otras veces. Aquí, a este lugar del Hades, llega el alma de una persona que era estrictamente religiosa, o era un judaizante, era un hijo de Abraham, era uno que practicaba la ley, era uno que, hermanos, ayunaba, era uno que diezmaba, era uno que cuando estaba en el cuerpo, pero que también era uno que no vivió para Dios. También era uno que se prostituyó en el camino de la vida en Dios, porque todo, cuando entra la persona a lo religioso, se prostituye, hermano. Entra una prostitución espiritual. Y eso, ¿y por qué le digo esto? Porque fíjese que cuando él llega, el alma de esta persona está en este lugar depositada, y todavía le cuento que todavía ahí está, porque todavía no se ha dado la resurrección
de los muertos. Ahí está todavía. Pero le digo esto por el hecho de que él le dice, Padre Abraham. Padre Abraham lo conoce, se conoce. Yo no sé, usted me preguntará, bueno, ¿y cómo es que se conocen si no están en cuerpos? Probablemente tienen apariencias, hermano. Probablemente tienen maneras como identificarse, porque se identifican, porque se conocen. Pero el punto es, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y sabe, le está pidiendo misericordia. Y eso es lo que decíamos el jueves pasado. Ya en esto, y no estamos hablando del purgatorio, y no estamos hablando acá, hermanos, del limbo, que es otra aberración de la religión. Aquí estamos hablando de aspectos puntuales de la palabra. Aquí damos un gloria a Dios. Aquí estamos hablando de algo que no es una mitología, que no es una cosa inventada, es un lenguaje, es una conversación que hay ahí. Y lo que dice Padre, entonces quiere decir que era religioso. Y ahí podemos ver ya de antemano que por muy bueno que podamos ser nosotros en el campo religioso, no hay espacio para los religiosos, excepto en el lugar opuesto para los religiosos, porque religión no es sinónimo de temerle a Dios, hermano. Religión, ya lo hemos dicho, que es un concepto que se fabricaron los hombres para, ahí es donde aparece lo que es esa idea del hombre por el hombre, de lo que es le llaman la teología de la liberación. El hombre por el hombre, Dios queda por debajo y el hombre es el superior, es el que sabe cómo salvarse. Por eso se han inventado tantas miles de religiones, porque esos son conceptos, pero no hay religión que se acerque a Dios. El único, hermano, que se puede acercar a Dios es el que ha sido lavado por la sangre de Cristo por medio de la fe en el Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí es donde aparece eso. Entonces, este hombre tenía su religión. Padre, ayúdame. Ya no hay. Aquellos le han querido dar la figura del purgatorio, que en un tiempo, pero ese era negocio de estos. Ya sabemos que decía que cuanto más, allá los engañaban y los siguen engañando ahora. Y dice, cuando más gritos pega el alma allá en el purgatorio, cuando se le echa la moneda en la caja, salta el alma del purgatorio. Mentira del diablo. No hay purgatorio, no hay 3, 4 caminos, hay solo 2 caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay 2, 3 caminos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre porque siga al pastor, porque siga al papa, porque siga la religión, porque sea buena gente, porque sea filántropo. Por obras nadie se puede ganar, nadie se puede granjear el cielo. Es por medio de la fe, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que se oiga un poderoso amén. Entonces ahí están, antes de Cristo, ahí caían todos. Bueno, ahí caían todos. Cuando viene Cristo y resucita, que es lo que vamos a tocar ahorita y después nos vamos. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, vamos a irnos al capítulo número 3 de Primera de Pedro, 18 en adelante. En el capítulo número 3, vamos a cambiar el versículo y vamos a dejarlo de último Vamos a irnos al capítulo 23, 19. Yo no tengo tiempo para leerlo, pero usted lo tacha ahí. De Lucas,
23, el capítulo número 23 de San Lucas, y vamos a ver en ese capítulo 23, verso 39 en adelante, lo que es en el momento que está Cristo muriendo. En ese preciso momento Cristo está en agonía, está en la cruz, está en medio de dos ladrones. Y de lo que voy a hablar ahorita es de ese ladrón que la religión le llama buen ladrón. Yo no sé si habrá, hermanos, en la vida a alguien que se le puede llamar buen ladrón, pero no hay buenos ladrones, todo ladrón es ladrón. Pero bueno, dejemos a un lado la crítica esa. Pero veamos, hermano, ahí está lo que es la vida. Está muriendo, está agonizando. Y antes de que agonice, bueno, está el uno y está el otro. Están hablando de él. Lo están vituperando los dos que están en el mismo madero. Uno a un lado y el otro al otro lado. Ahí están. Pero en un momento menos dado, en el momento quizás de morirse, el uno de ellos reaccionó y no sé cómo en esa agonía pudo ver por medio de la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por medio de la fe pudo ver que aquel que, hermanos, que los hombres lo habían denigrado, que lo habían ridiculizado, que no era rey, pero ese hombre, aún viéndolo desnudo, porque Jesús, cuando lo ve así, que ustedes lo dibujan así con una mantita acá, no, él lo desnudaron. Eso es lo más terrible, lo más espantoso de lo que pasó, de la vergüenza más espantoso. Todo su cuerpo quedó al descubierto de los hombres, hermanos. Pero este tal ladrón tuvo ese chispazo de fe, y aun cuando aquellos no vieron que Cristo era rey, aún sin ropa, aún viéndolo en esa condición, lo vio como rey y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos alaban? Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Y sabe, hermano, en ese momento, eso es lo que estamos viendo. Le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no le dijo mañana. Ahí podemos ver, por lo menos ahí se cae todo lo que presume de méritos para salvarse. Es más, ni el bautismo, ni nada de eso, porque el bautismo pues es una ordenanza que está ahí, como la Santa Cena, que son las únicas dos ordenanzas para la iglesia y nada más. Pero como en las condiciones estaba, no se podía bajar para irse a bautizar. Pero hay gente que, bueno, el sábado hay bautismos, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay gente que ni con la policía los podemos llevar a bautizar. Había que preguntarles si es que son o no son. Y que no es el tema. Pero claro, a nosotros sí nos aplica, porque estamos vivos y ya somos cristianos supuestamente. Y que eso no es que nos va a salvar, sino que eso nos identifica con la muerte de Cristo, porque es un simbolismo. Que ya morí al mundo y vivo para Cristo, eso es sencillamente. Pero hay veces que hay personas que no les quedó tiempo de bautizarse, y eso no quiere decir. Y esto es contra, esto reputa aquella línea que es una de las líneas más peligrosas que hay ahorita en vigencia, que le quitan el mérito a la sangre de Cristo, y que el mérito es el bautismo, y que lo que interesa a ellos es el bautismo y no la sangre. Esa es la secta más herética que puede haber contemporáneamente. Cantan igual, hasta lenguas hablan, pero hay que tener mucho cuidado. Damos un amén. Pero veamos Pedro en su capítulo número 3. Vamos a ver en este capítulo número 3 de Pedro
acá nos habla con respecto a lo que fue luego de que le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Verso 18 en adelante, corriendo. Nos dice en este versículo número 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, ¿en qué dice? En la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí estábamos viendo una cosa y otra. En el cual, vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en el espíritu, ¿qué dice? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Algunos interpretan estos versículos y los asocian y los aplican de otra manera, hermanos. Pero esto es lo más conservador. Esto es lo más viable. Que luego que dice Pedro, luego que Cristo muere y en el espíritu, porque en el espíritu fue vivificado, y en el espíritu fue, ¿a dónde? A esa parte. ¿A dónde le dije que está el Hades? En el corazón de la tierra. Fue a esa parte. ¿Y cómo se puede ir, hermano? Bueno, tengamos una idea de quién hablamos. Hablamos de Dios. ¿Se recuerdan hace tiempos? Eso ya parece rayado, que los allá por Armenia, no aquí por Sonsonate, sino allá en Rusia, unos científicos estaban haciendo unas excavaciones, y eso es viejo, ¿verdad? Ya rayado, pero tiene sentido, hermano. Dejaron ese proyecto porque dice que llegaron a una parte abajo de la corteza de la tierra y empezaron a escuchar. Bueno, en primer lugar, los barrenos y toda esa maquinaria se les empezó a torcer de lo caliente. Y luego con cámaras, con micrófonos sensibles, empezaron a oír gritos, alaridos. Eso no me lo cree a mí porque no está en la palabra, pero tiene sentido porque la Biblia dice, hermanos, que Cristo, dice Pedro, fue a predicar al corazón de la tierra, fue a predicarle a los espíritus, no a los cuerpos, a los espíritus encarcelados, quienes desobedecieron en el tiempo, los perversos del tiempo de Noé. Entonces, ¿qué les pasó? No es como se muere el perro, se acaba la rabia. No, señor, aquí daremos cuenta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí tenemos que darle cuenta al que nos creó. Y acá dice que fue en el espíritu y les predicó. ¿Qué significa? Mientras estuvo su cuerpo, mientras estaba en la angustia de la cruz, en ese intervalo, el espíritu va a esa parte de la profundidad de la tierra y ¿qué significa eso, hermano? Lo que significa eso es, ¿por qué va el Señor ahí? Porque siempre el hombre ha sido incrédulo. Siempre el hombre ha sido el que ha dicho, ajá. Siempre el hombre ha ridiculizado lo de Dios. Pues eso es como una muestra de que a todo aquel que ridiculiza se le llega el momento de darse cuenta por sí solo o por sí mismo que falló en no ser sensible a lo de Dios. Es decir, entra y le dice, aquí estoy. Aquí estoy, el que rechazaron. Cuando Noé le dijo, viene un diluvio, y que esa arca era el símbolo de la salvación, que soy yo soy esa arca. Damos un gloria a Dios. Pero ustedes no quisieron meterse. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes no quisieron meterse al arca que era el símbolo mío. Ajá. Ay, hombre, qué sorpresa, ¿verdad? Damos un amén. Y vamos a ver cuál es el objetivo, que es una pregunta. Sacar a aquellos que
por la fe le siguieron. Usted me dirá, pero si lo de la fe de Cristo hace 2000 años, todos sin excepción, hermano. Abraham por la fe, Moisés, sí, cientos de años atrás, Moisés, dice el hebreo, que se identificó por la muerte de Cristo, por la fe. Ellos vieron lo que dice Daniel cuando habla del Hijo del Hombre. Ellos sabían que iba a venir el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre, hermanos, sería el Redentor, que sería el Rey. Ellos no perdieron esa visión. Y Moisés en ese momento, sin tener ni cercanía de lo que ahora es la gracia, ellos creyeron por la fe. Abraham salió de allá, de su lugar, por la fe. Los profetas caminaron por la fe, creyeron en ese Hijo de Hombre, creyeron en ese Mesías que vendría en una vez. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor les dio un crédito. El crédito, les voy a dar el crédito de la salvación hasta que pase el proceso de lo que es el sacrificio. Ahora ya ha pasado el proceso de lo que es el proceso de mi intervención, dice Cristo. Ahora yo muero, ahora voy a esa parte, a la parte de el corazón de la tierra, y les dice, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Y les dice, por ejemplo, dice, vamos a ver, aquí lo leemos cuando en el capítulo 4, corriendo, con esto vamos finalizando, de lo que es Efesios 4. Y como le digo, otros lo interpretan de otra manera. Otros dicen, bueno, hay tantas cosas, hermano, pero no podemos ahí. En el capítulo número 4 de Efesios y el versículo número 8, dice, bueno, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto a veces lo aplican, que es cuando Cristo subió y que llevó cautivo lo que es el pecado, y que no, pero esto tiene una relación con lo que Pedro dice en su capítulo número 3 de la primera carta, que fue hasta el corazón de la tierra. Y léame conmigo capítulo número 27, 52, rapidito, de San Mateo. Pero luego, como alguien entrenado, si es que anda Biblia, pues si no, escuche, ¿qué es lo que dice ahí? 27. Versículo que dice 52. ¿Ya lo tienen todos? Eso es lo que dice. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron ¿de dónde? De los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, esto es como una muestra de lo que será la resurrección. Pero bueno, una de las finalidades es mostrarle, porque por eso es que están los juicios finales. Cuando se habla que se reúnen todos las naciones para ser juzgadas, y las personas van a ser juzgadas ya resucitadas. Ese es el estado intermedio de los muertos, del fallecimiento a la resurrección. Van a ser resucitados santos y malos. Y en ese caso, en ese tiempo, a cada uno se les dan cuerpos diferentes. Ya lo hemos estudiado. A los santos se le llama, son cuerpos glorificados, porque vamos a entrar a una esfera de gloria, y en estos cuerpos catarrosos y llenos de virus no podemos, hermano. Necesitamos no una obrejoleada, necesitamos un cuerpo transformado. Necesitamos un cuerpo con las dimensiones espirituales para que podamos gozar de esa gloria. Pero también les ponen un cuerpo a los impíos
duro de hierro, saber de qué, para que aguanten toda una eternidad. Esos mujereros, esas hombreras, esos terrible, espantoso lo que les dan un cuerpo. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es, hermanos, sacarlo de ahí. Y en el capítulo 4 de Isaías, yo no tengo tiempo, versículo 14 dice que se anchó el Hades, el Seol. ¿Cuándo se anchó? Se anchó cuando sacaron a los justos de ahí. Y al salir de ahí los justos, hermanos, quedó más amplio el local para que siguieran cayendo los perversos. Y dice, y Pablo habla, ¿y qué se hizo? Entonces, ¿qué pasó con el paraíso, el seno de Abraham? La finalidad del Señor, eso es presentarle a los impíos que están ahí ya muriendo y también sacar a su pueblo. De ahí salió el alma de Abraham y de todos los santos. Damos un gloria a Dios. Y dice Pablo en su capítulo número 12 de Segunda de Corintios, damos un gloria a Dios, hermano. Versículo 2, yo no sé, dice Pablo, yo tuve un problema y en ese problema me mataron, voy a decirlo de esta manera, y yo fui al tercer cielo, al paraíso de Dios. No sé, dice, si en el cuerpo o en el alma. Lo que sí sé que fui al paraíso de Dios. Es decir, hermanos, Él llevó cautivo a la cautividad. Ahora el paraíso de Dios se salió con todo y tablón, con todo y, hermanos, esa parte de gloria que había ahí en el seno de Abraham, en el corazón de la tierra. Y ahora está en algún lugar en el cielo. Y eso es lo que dice Pablo, presente, hermanos, ausente del cuerpo, presente. Ahora todo creyente que muere ya no va al Hades, va al paraíso que lo sacó Dios de ahí luego que muere Cristo y se lo lleva a algún lugar del cielo. Ahí están. Y están, hermano, me pregunta usted, ¿y ahí tienen razón? Sí. Y ahí se conocen, y no está oyendo, no está leyendo ahí que bueno, conoció a Abraham, conoció al otro. Es que no es como dicen aquellas falsas doctrinas de aquellos, si usted conoce, que cuando ya muere es un sueño que no se sabe ya. No, el ser humano no es el cuerpo, damos un amén. El ser humano es este que tiene sentir, que tiene voluntad y que tiene razón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se conocen, por supuesto. ¿Y qué están haciendo allá? Gozándonos. ¿Y por qué no nos pegan una llamadita para ver si es cierto? Dicen algunos. ¿Por qué? Le dijo el Señor para contestarle eso. Le dijo, no pueden ir de allá acá ni de aquí allá. No puede haber. Tenemos que ser gente de fe, que ser gente que creamos a la palabra. No se trata. Le dijo el hombre ese que estaba en el Hades, en la parte más caliente, en la parte más terrible, que una gota de agua le era bastante. Le dijo, le dijo 5 hermanos y sucesivamente, para que no vengan a este lugar tormentoso. Acuérdate que recibiste tu vida en tu tiempo y Lázaro males, pero este es consolado y tú atormentado. Hay un lenguaje, hay conciencia. Los que están cayendo ahí, los que ahorita, hoy este día cayeron esas almas, dicen, ¿por qué no fuimos a la iglesia? ¿Por qué despreciamos el mensaje? ¿Por qué no le fui fiel a Dios? Pero ya es tarde, ya no se puede retroceder el cassette. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de salvación es hoy que todavía estás vivo. Es hoy que todavía podemos arrepentirnos. Ahí están chillando, bramando, pero ya no hay nada que hacer. Nadie puede ir de allá ni acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces los que tienen curiosidad? Bueno, si yo estuviera consciente que eso es verdad, yo me quiero morir. Bueno, si no le crees a la palabra, estamos fritos.
porque el justo por la fe vivirá. Entonces lo que tengo que hacer yo es creerle a la palabra. Y eso es. Entonces ahí está el paraíso. Saber dónde, pero es un gozo. No es que están apagados. Bueno, Pablo dice que fue ahí. Pablo dice que fue en ese capítulo 12, 2 de Corintios. Fue, dice, y vio cosas. Mire lo que es el paraíso. Mire todo lo que hace, toda la información que Dios nos da, hermano. Y todavía usted no se compone, ni yo tampoco. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Imagínense toda la información que Dios nos da por su misericordia. Y esa es información a través de Pablo. Dice, yo vi cosas, dice Pablo, inefables, cosas que no las entendió de aquella gloria, cosas tremendamente impactantes. Pablo vio música, Pablo vio gloria, Pablo vio calles. Y esto que estamos todavía en el paraíso, en la antesala de lo que será la eternidad para los santos. Y todavía no nos animamos nosotros, hermanos. Bueno, ojalá esto nos sirva. Pónganse de pie. Vamos a orar y vamos a finalizar, hermanos. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Así que yo quisiera no dejar de hacer el llamado. ¿Alguien se quiere reconciliar? Usted no sabe si esta noche le toca. ¿Alguien quiere arreglar su vida con Dios? Si no, no hay tiempo de que pase aquí. Solo levante su mano y yo voy a orar por usted. ¿Alguien se quiere reconciliar? ¿Alguien quiere pedirle perdón a Dios? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿No? ¿Estamos bien? Ojalá. Porque ahorita los que tuvieron oportunidad y que se les predicó están angustiados de un sol. La gente, todo el mundo va para el cielo. Todo el que se muere se fue a descansar. Esa es la mentira más oscura de la religión. Al cielo no entra carne ni sangre. Al cielo, dice el Salmo 24, ¿quién entrará al monte de Sion, al monte de Dios? Los santos, los limpios de mano y puros de corazón. No se entienda perfectos, pero allá no se puede entrar así camuflajeado uno, hermano. Acuérdese que aquel entró a la cena, que es la figura del que se quiere camuflajear. Y llegó el dueño de la fiesta y le dijo, ¿y vos quién te trajo? Le dijo, y se le quedó trabada la lengua. Porque vos no andás no andás ropa de bodas, de invitación. Saquen a este. Esos son los camuflajes. Aquí no se puede andar uno camuflajeando. En la iglesia de santos y afuera de demonios. Aquí tenemos que ser lo que nos manda Dios que seamos. Padre, ayúdanos porque todos estamos en la misma situación. Ayúdenos, Padre, porque usted es el Dios que nos ama y nos habla por Jesucristo. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo.